Pregunta, ¿quién se quiere parecer a Cristo? ¿Quién quiere ser como Cristo? 7, 10, 15. Wow, ya por allá vi manos levantadas. Eso se llama conversión. Justamente eso se llama conversión. Y estamos viendo la conversión de Saulo. ¿Cómo es que Saulo comienza a convertirse en Cristo cuando tiene él un encuentro con quién? Con Jesús. Justamente con Jesús. Y en esa parte leímos el domingo pasado que Jesús le hace una pregunta a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contesta: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra él a aguijón. Y lo más hermoso, porque eso habló, yo creo que la vida de muchos, cuando dice Jesús, le dice justamente a Ananías: se ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. ¿Cuántos instrumentos de aquí hay de Jesús? Amén. A Dios le plació que hoy tú seas un instrumento de Él. Y para ello necesitamos prepararnos. Para ello necesitamos hoy dejar que Dios siga haciendo la obra en nuestra vida y que sigamos siendo un reflejo de Jesús en el mundo. Porque el mundo necesita ejemplos, el mundo necesita testimonio. El mundo necesita ver justamente esas maravillas, esos milagros que Dios está haciendo en tu vida a través de Cristo. ¿Quién lo cree? Saulo fue un perseguidor ¿de quién? De la iglesia. Y quiero que me acompañes entonces a Hechos capítulo 9. Estamos viendo el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, y vamos al capítulo 9. Jesús le había pedido a Ananías que fuera a ver a Saulo. ¿A la casa de quién? De Judas, de un Judas, ¿no? Y dice aquí en el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde tú venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Dos cosas van a pasar importantes en la vida de Pablo. Primeramente iba a recibir la vista. Durante 3 días, 3 noches estuvo ciego. Estuvo lleno de esa oscuridad, alejado completamente de toda luz. Y así estaba nuestra vida. Antes de que tú llegaras a Cristo, ¿cómo estábamos? En completa oscuridad, en tinieblas. Una vida llena de pecado, alejados completamente de la ciudadanía de Dios. Y a Dios le plació buscarte. Él te buscó, tú no lo buscaste, Él te buscó a ti. No había forma que tú y yo buscáramos a Dios. Nuestro mismo pecado nos hacía separarnos de Dios. El mismo pecado te aleja de Dios. Cuando Adán pecó, lo primero que hizo fue esconderse. Y Dios preguntó: ¿dónde estás, Adán? Aquí estoy. Es que me descubrí que estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Es que la mujer que tú me diste me dio de probar del árbol que no debía haber comido. Entonces el pecado produce miedo. El pecado produce temor. Y no hay forma que tú busques a Dios. Y le damos gracias a Dios que Él tomó, Él le plació, Él quiso buscarte a ti, Él fue por ti. ¿Y dónde nos encontró? ¿Dónde estábamos? ¿No? Estamos en el lodo cenagoso, en lo vil y menospreciado del mundo. De ahí nos sacó Dios. Gracias por esa bendición en nuestras vidas. Amén. Entonces Saulo, como perseguidor de la iglesia, estaba completamente menguado. No había comido, seguramente no había dormido y estaba ciego. ¿Qué necesitaba darle Dios? Lo acabamos de escuchar, lo acabamos de cantar. Yo necesito regresar a casa. Y mi mejor casa, donde yo me siento seguro, es con Cristo. Yo con Él reposo, con Él me gozo, con Él descanso.
con Él me siento seguro. ¿Tú también? Amén. Qué tan hermoso es poder estar unido a nuestro Señor. Y Pablo seguramente necesitaba en ese momento aliento, consuelo, compañía. ¿A quién mandó Dios? A un hermano, a un cristiano, Ananías. Y él venía con una misión, poniéndole en las manos. Él quería que él recobrara esa vista y que fuera lleno del Espíritu Santo. Fue un hecho particular, único, porque era Saulo. Cuando tú y yo nos convertimos a Cristo, fue porque escuchamos el Evangelio de Dios. Porque el Evangelio de Dios es poder para salvación. No hay forma que tú llegues a Cristo si no has escuchado de Él. Y Ananías, como un verdadero creyente, no podía más que mostrarle un sincero amor hacia Saulo. Acuérdate que Ananías tenía mucho miedo. Cuando Cristo le dice, vas a ir a ver a Saulo, Señor, es un perseguidor de iglesias. Él toma prisioneros a los cristianos y tú me pides que vaya. Sí, yo quiero que tú vayas. Hay cosas que muchas veces no vas a entender tú y que Dios espera que tú simplemente obedezcas. Simplemente Dios quiere saber si cuánto le quieres obedecer, aunque no entiendas muchas cosas que Dios quiere decir en tu vida. ¿Y por qué es así? Bueno, porque así Dios así lo determina. A veces quiere probar nuestro corazón y cuánta fe le tenemos a Él. ¿Cuánto le crees a Dios? Hemos dicho muchas veces, tú le crees a Dios en función de una buena vida, un buen puesto, un buen dinero, tienes salud. Y tú dices, no, hombre, yo creo mucho en Dios. Claro, pero ¿qué pasa cuando comienzas a pasar hambre? Cuando empiezas a carecer paz en tu vida, cuando no hay tranquilidad, cuando comienzas a no tener trabajo y escasea justamente el dinero o escasea tu salud. ¿Sigues creyendo en Dios? ¿Sigues creyendo en Dios? Muchas veces la fe empieza a debilitarse. Empezamos a enojarnos, a molestarnos, a preguntar, ¿por qué yo, Señor? Y hoy Dios se pregunta, ¿y por qué no? ¿Qué te hace diferente a ti, a mi Hijo Jesucristo? Si Él padeció, tú tienes que padecer, porque tú sigues a Cristo. Para que Cristo se sentara a la diestra del Padre, lo hemos dicho muchas veces, tuvo que haber pasado por el camino de la cruz. Si tú quieres llegar realmente donde está Cristo, tenemos que aprender a padecer. Ananías llegó por obediencia a Saulo, iba con toda esa instrucción y con todo ese compromiso con el Señor, no importando tal vez su sentir que él tenía. Pero él tenía una misión, ir a ver a Saulo y justamente hacer eso, poner las manos sobre él y ser un instrumento del Señor para llenarlo de su Santo Espíritu. Tú puedes ser justamente un instrumento así. Muchas veces Dios te va a usar como un instrumento de Él para que vayas justamente a dar aliento, para que vayas a dar compañía, para que vayas a dar consuelo. Tienes que tener el discernimiento en qué momento lo tienes que hacer. Pero para eso tú tienes que estar alineado al Señor para que tú sepas entonces cuál es la necesidad de tu hermano. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. No le quedó la menor duda de quién era Saulo, un seguidor de Cristo, y en este momento creyó en Jesucristo. Tanto fue su fe que dijo, quiero ser bautizado. ¿Se acuerdan del etíope? Pasó exactamente lo mismo. ¿Habrá algo que impida ser bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? Si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, bien puedes hacerlo. Y eso fue lo que pasó con Saulo.
Cuando tú y yo llegamos a Cristo, llegamos con ese mandamiento de ser bautizados en agua, de poder testificar hacia mucha gente quién vive hoy en tu vida y de quién dependes. Ese es un testimonio, el bautismo en agua. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué produce la conversión? ¿Qué produce la conversión? Unidad, compañía. ¿Con quiénes? Con el cuerpo de Cristo. ¿Dónde te sientes mejor? ¿Dónde te sientes más seguro? ¿En el mundo o con tus hermanos? ¿Dónde? Ahí ustedes contestan, aquí en la iglesia, con mis hermanos. Claro. ¿O ya se les olvidó cómo estaba el mundo o cómo está el mundo? ¿Alguien quiere regresar al mundo? No digas amén. No digas amén. De ahí te sacó Dios. Justamente de ahí para que tú fueras hoy un instrumento de Él, de amor, de consuelo, de aliento, de compañía, de ánimo, que inyectes justamente esa pasión de Cristo. Ananías tenía muy en claro justamente cuál era su papel en el reino. Si tú me acompañas al Evangelio de Juan, capítulo 13, un libro antes de Hechos, Juan, capítulo 13, y vamos al versículo 35. Juan, capítulo 13, versículo 35. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ananías completamente sabía lo que tenía que hacer, transmitir ese amor genuino de Cristo en la vida de Saulo, porque ya ahora era de la familia de Dios, ya se había convertido justamente a Cristo. Y qué bendición para muchos de nosotros cuando has estado orando por uno, con un corazón, estás orando, y cuando de repente Dios llama a ese corazón porque lo ha hecho pasar por situaciones difíciles. ¿Qué sientes cuando has sido llamado por el Señor y hoy se dice un seguidor de Cristo? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Felicidad, gozo, agradecimiento. Es lo que produce justamente Jesús en nuestras vidas, agradecimiento y gratitud. Y ya no más quieres dejar de hablar de Cristo. Justamente como el esposo y la esposa. ¿Cuánto presumes a tu esposo? ¿Cuánto presumes a tu esposa? ¿O has dejado de hablar de él? ¿O has dejado de hablar de ella? No contestes. Hay que producir, hay que cultivar justamente el amor los unos a los otros, los unos a los otros. Había recibido dos cosas entonces Saulo, la vista y una identificación y un reconocimiento de Cristo en su vida, lleno del Espíritu Santo. Regresamos nuevamente a Hechos. Aquí vamos a ver uno de los frutos genuinos de todo convertido a Cristo. Versículo 20. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Qué hacía antes Saulo? ¿Qué hacía Saulo antes? Tomaba prisioneros, mataba, afligía, lastimaba a aquellos que se decían seguidores de Cristo. Y ahora él predicaba justamente eso, a Cristo. Cuando tú te conviertes a Cristo, quieres hablar de Él. Y quieres que todo el mundo sepa lo maravilloso que es Cristo en tu vida. Y no te cansas de hablar de Él. Y no te cansas de reconocer quién es Dios. ¿Cada cuándo predicas de Cristo? ¿Cómo predicas de Cristo? Muchas veces tenemos que predicar de Cristo sin palabras, con testimonio.
No quiere decir que alguien se va a salvar por testimonio. No, pero mucha gente se va a acercar a Cristo por testimonio. Cuando el carcelero de Filipo preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Saulo fue claro: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Necesariamente alguien que llega a Cristo tiene que venir por gracia, por medio de la fe. Y eso se activa, esa fe se activa a través de escuchar ¿qué? Escuchar ¿qué? La palabra de Dios, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, ahí lo dice claramente. Pero el testimonio es fundamental, porque yo puedo hablarles a ustedes del Señor Jesús. Puedo decirles que exactamente muchos de sus atributos de Jesús. Pero si mi testimonio no refleja a Jesús, estoy siendo mentiroso, estoy siendo hipócrita. Y mucha gente no se va a acercar a Él. Porque si Cristo no ha podido contigo, ¿cómo va a poder con otra persona? Pero si el testimonio es verdadero y genuino, la gente te va a decir, ¿qué es lo que tú tienes que quiero yo tener? ¿Cómo es que tú lograste tener esto que no puedo tener yo? Y la respuesta es sencilla: a Cristo. Solo Cristo. Amén. Entonces imagínense en ese momento cómo ya predicaba entonces Saulo de Cristo como el Hijo de Dios. Y aquí nos hemos de acordar que fue justamente una de las frases que llevó Cristo a la cruz. Acompáñame a Mateo 26. Vamos a Mateo 26. Y vamos al versículo 63. Para entrar en contexto, acuérdate que ya Jesús había sido tomado prisionero y estaba frente del sumo sacerdote. Y aquí en el versículo 63 dice: mas Jesús callaba, y entonces el sumo sacerdote les dijo: te conjuro que el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veráis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído tú blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: ¿eres reo de qué? Simplemente porque dijo la verdad. Era el Hijo de Dios. Saulo fue enseñado justamente en esa escuela. Aprendió muy bien en la escuela. Él odiaba a los hijos de Dios, a los cristianos. Pero cuando fue convertido a Cristo, él predicaba que Cristo era el Hijo de Dios, cosa contraria al sumo sacerdote. Saulo tenía un peso muy fuerte en el ámbito romano y judío, porque aparte era un hombre muy inteligente, muy sabio, muy capaz, de un fuerte temperamento. Fue instruido en la escuela de Gamaliel. Era reconocido. Y después de que había sido un perseguidor de la iglesia, hoy se convierte en un instrumento de Cristo para hablar de Él. ¡Wow! Tú y yo antes, ¿a quién le servíamos? A Satanás. Y hacíamos muchas cosas que ofendían a Dios. ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó? Y después que hoy hicimos convertidos, hoy hacemos cosas que glorifiquen a Dios, que honren a Dios. La gente cuando apenas te conoce y comienza a ver ese cambio en tu vida, al principio dice: ay, ¿qué pasó? Tú eras de esta manera, hablabas de esta forma. De 10 palabras, 9 eran maldiciones. Hoy ya no te escucho hablar. Has dejado el cigarro, ya no te emborrachas, ya no te drogas, ya no golpeas a la gente. Hoy tratas bien a tu esposa, amas a tus hijos.
Hoy te mantienes en un trabajo. La respuesta es que Cristo está haciendo la obra en mi vida. Regreso nuevamente a Hechos, versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Eso se llama temperamento, se llama carácter. Cuando la gente comienza a hablar de ti mal porque tú crees en Cristo, lo primero que harías sería entonces no hablar de Cristo. Si en el trabajo te prohíben hablar de Cristo y si no estás atentando con tu permanencia en el trabajo, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Sigues hablando de Cristo o dejas de hablar de Cristo? Y aquí Saulo simplemente dice que se esforzaba de tal manera que podía seguir predicando de Cristo. Dice, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué dice ahí? La reacción en contra de Saulo. Ahora el perseguidor se encuentra perseguido. ¡Wow! Y aquí voy a decir una cosa. Voy a poner un paréntesis. Con la vara que tú mides, serás medido. En la forma que tú has tratado, vas a ser tratado. En la forma que tú te comportaste con tus padres, tal vez tus hijos te van a tratar de la misma manera. Porque estamos hablando de la ley de la siembra y la cosecha. Si tú trataste mal a una persona, no te quejes si hay alguien que trata mal a tus hijos. No te quejes. Estás siendo medido con la misma medida. Con la misma medida. Si tú fuiste un buen hijo, por cuidaste a tus padres, estuviste atento de sus necesidades, si fuiste un corazón generoso, si sembraste bien, vas a cosechar bien. El que siembra amor cosecha, el que siembra odio cosecha. Es la ley de la siembra y la cosecha. Él le tocó perseguir a la iglesia y ahora es perseguido. Y tú conoces realmente cómo le fue a Saulo. ¿Fue fácil ser cristiano en ese entonces? ¿Fue fácil su vida? Entonces vamos a ver más adelante por dónde pasó justamente Pablo. Pero fue parte de lo que Cristo le había dicho antes, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces quiere decir que tú y yo vamos a tener que padecer. ¿Por qué? Porque somos escogidos ¿por quién? Por Jesús. Gloria a Dios que aún en situaciones de tribulación, de crisis, de problemas, tú sigues diciendo, te sigo sirviendo, Señor. No importa la condición, no importa la circunstancia, hoy yo te pertenezco a ti. Con esa fidelidad, pasado muchos días. Vamos a ver cuántos días. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Seguramente en esos días, pues sí, él seguía predicando el evangelio, no importando que hubiese gente que lo quería matar. Vamos a Gálatas, acompáñame a Gálatas, por favor, capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículo 18. Entonces, pasados muchos días, según los estudiosos bíblicos dicen, en el versículo 18 del capítulo 1 de Gálatas, dice, después pasados ¿cuántos años?
3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero tú ya sabes la vida de Pablo. ¿Qué hacía o qué era lo mejor que hacía Pablo? Comer, divertirse. ¿Qué era lo mejor que hacía Pablo? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Es lo que mejor le salía. Amén. Seguramente muchos fueron alcanzados por su mensaje de esperanza, por el Evangelio que él predicaba. Pero aquí, dentro de esa gente que conoció mucho del Evangelio, ¿qué traía consigo? Que mucha gente se empezaba a seguir mezclando entre muchas gentes judíos que no creían en Cristo. Es lo que suele pasar. Si fue creciendo el Evangelio, fue creciendo el cuerpo de Cristo, seguramente la relación entre el mundo seguía creciendo también. ¿Por qué? Porque tú necesitas ir al mundo a predicar el Evangelio. Y tú necesitas involucrarte en el mundo para predicar el Evangelio, no para que tú te hagas como el mundo, sino que el mundo se haga como tú. Es la gran diferencia. Dios no está prohibiendo que tú no estés en el mundo. Aunque no somos del mundo, estamos en el mundo, pero con un propósito, siendo luz y siendo sal. Es el propósito que estás en el mundo. El problema es cuando tu fe es demasiado débil, comienzas a replicar lo del mundo y comienzas a ser contaminado como el mundo. Y en lugar que comiencen a hablar como tú hablas, comienzas a hablar como el mundo, y eso no te va a ayudar en lo absoluto, porque vas a estar estancado, anclado, y no va a haber un crecimiento espiritual en tu vida. ¿Quieres eso? Yo no creo que ese sea el propósito por el cual tú llegaste hoy acá. Tú vienes aquí para escuchar al Señor y tú quieres seguir creciendo en el Señor y quieres ser maduro en el Señor, quieres ir madurando día con día en el Señor, de gloria en gloria en el Señor. Versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Hay mucha gente que hoy está enojada porque te has convertido a Cristo. He escuchado testimonios muy fuertes, muy fuertes. He escuchado palabras de una madre decir: lo prefiero borracho, alcoholizado, antes que cambie de fe. ¿Saben qué es eso? ¿Saben cómo se llama eso? Maldición. ¿Cómo es que prefiere verlo alcoholizado, borracho, hundido, justamente controlado por el vino, en lugar de cambiar su fe? Claro, porque no sabe lo que dice, no entiende lo que está diciendo. A eso te lleva el tener una religión en tu vida. Y Cristo no vino a crear una religión, vino a crear una relación personal contigo. Y eso es lo que a mí más me impactó en mi vida cuando conocí al Señor. Aquí tu relación es personal con el Señor, para que no culpes a nadie. Eres tú y el Señor. Y eso impactó mi vida. Porque yo tenía que ir en contra de quién. ¿En contra de quién? ¿En contra de quién? De mí mismo. Yo tenía que vencerme a mí mismo. Yo fui vacunado para no creer en Cristo con tanto conocimiento falso. Porque a mí me enseñaron que para poder llegar al cielo tiene que ser a través de obras, siendo una buena persona, no siendo mal a nadie. Obras. Y el Evangelio dice que no es por obras. Hoy somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. De repente me preguntan: pero pastor, ¿no hay una contradicción entre Santiago y Pablo? Pablo dice que no es por obras,
Y Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta. ¿No hay una contradicción? No. Pareciese que hay una contradicción. ¿Y sabes dónde está la contradicción? En la mente de la persona. Porque le está hablando a dos grupos o a dos gentes diferentes. Pablo le está hablando a las personas inconversas que necesitan convertirse ¿a quién? A Cristo. Y Santiago le está hablando a los convertidos que necesitan tener obras que glorifiquen ¿a quién? Al Padre. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10, ahí lo dice. Hoy todo cristiano tiene que hacer vida en Cristo a través de las buenas obras que glorifiquen al Padre. Antes éramos buenos para que reconocieran el hombre que tú eras bueno y te pusieran una palomita, una estrellita. Hoy eres bueno para que Dios se glorifique. Alguien que te pregunte, ¿y por qué eres buen esposo? Porque Dios me lo demanda. ¿Por qué eres un buen proveedor? Porque Dios me lo demanda. ¿Por qué no mientes? Porque soy un hijo de Dios y a Dios le ofende la mentira. Y yo quiero glorificar a mi Padre, quiero complacer a mi Padre Celestial. ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere? Es la gran diferencia, amados, entre decir y hacer. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre que está en los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Hay una gran diferencia entre el decir y el hacer. Y obviamente todo esto que predicaba Pablo llegó a mucha gente, tanto que querían ya matarle y estaban buscando la forma de hacerlo. Y yo te digo el día de hoy, sé valiente y esfuérzate, no te amedrentes, el diablo ya está vencido. Y el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Toma las promesas del Señor en tu vida. No le tengas miedo al diablo, él ya está vencido. Tenle mejor temor a Dios. Pero tenle un temor reverente a Dios de gozo. El temor de Dios tiene que producir gozo, seguridad, no miedo al castigo. Ahí tendremos que dar una enseñanza del temor de Dios, que mucha gente piensa, es que no hago esto porque tengo miedo a Dios. ¿De qué? De que me castigue. No. El temor de Dios te lleva a hacer cosas bien para que lo glorifiques y tengas paz y gozo en tu vida. Es lo que puso el temor de Dios. El temor de Dios te aleja del pecado porque sabes que eso no le complace a Él y tú quieres complacerlo en todo tiempo. ¿Quién dice amén? Hay una promesa en la primera carta a Juan, capítulo 5, versículo 18. Medita en esta promesa. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Cada vez que Dios habla a tu vida, anota el pasaje y medítalo toda la semana. Recuerda que somos ovejas y la oveja es un animal rumiante que tiene que estar masticando toda la semana el mensaje del domingo. Dice así, primera de Juan 5:18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aquí hay dos cosas importantes. Primero dice que los que hemos nacido con Dios o de Dios no practicamos el pecado. Y hay que entender justamente la diferencia entre practicar y el que tú peques de manera esporádica, porque no somos impecables, somos santificados, somos hombres perdonados. Y eso no me da licencia para seguir pecando, porque yo quiero reflejar ¿a quién? ¿Al diablo o a Cristo? ¿Al diablo o a Cristo? ¿A quién quieres reflejar? ¿A quién quieres reflejar? A Cristo. Luego entonces no puedes tener licencia para pecar. Porque mucha gente está confundida en esa parte. Dice, no, si ya Cristo murió por todos los pecados, pues puedo seguir pecando porque ya murió por ellos. No. Tú estás en una etapa de la salvación que se llama santificación. ¿Ya fuiste justificado o estás siendo santificado? Y la palabra santificación significa apartado para Dios. Somos santos, apartados para Dios. ¿Cuántos santos hay acá?
Pongo otro paréntesis, mucha gente piensa que el santo es impecable, aquel que hace milagros, aquel que es una persona que nunca hace mal, nunca hace nada malo, nunca se equivoca. No, eso no significa santo. De acuerdo a la Biblia dice, santo es apartado para Dios y apartado del mundo, apartado del pecado. Eso significa santo. ¿Cuántos santos hay acá entonces? ¿Cuántos apartados para Dios hay acá? O te apartaste para Dios o te apartaste para el diablo. No hay de dos. No hay más. No hay más. Y aquí dice muy claramente que los que hoy somos de Dios no practicamos ¿qué? El pecado. Qué triste que mucha gente cuando escucha el mensaje y escucha que Dios tenemos un Dios santo, 3 veces santo, y que Él se mueve Él se mueve en la santidad, en la limpieza, en la pureza moral. Hay mucha gente que saliendo de aquí siguen haciendo cosas inmorales. Hoy nuestro deseo es que realmente haya una conversión genuina en sus vidas y que dejen de practicar el pecado. Por eso cuando de repente llegan parejas aquí, preguntamos, ¿qué tiempo tienes de casado? No, pastor, yo no estoy casado, vivo en unión libre. ¿Cuándo le pones sobrenaturalización delante de Dios? Porque la fornicación es pecado. Y si tú engañas a tu esposo o a tu esposa se llama adulterio y es pecado. Lo decíamos ayer en el Congreso de Jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay acá hoy? Gloria a Dios por ello. Los veo quemaditos, no sé por qué. Les faltó protector solar. Y decíamos justamente eso. Hoy como joven estás expuesto a vivir una vida de pecado, a ser contaminado, a empezar una vida muy prematura en tus relaciones sexuales. Y eso no agrada a Dios. Tienes que esperarte en el tiempo de Dios. Y la única manera para tener una relación sexual es dentro del matrimonio. Matrimonio. Con tu esposo y tu esposa. Y entonces sigo leyendo. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le promesa, pero está condicionada esta promesa. No tienes que practicar el pecado. Entonces subraya el pasaje para que lo medites de día y de noche. Regresamos nuevamente a Hechos. Versículo 25. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Quién estaba gobernando en ese entonces, en esa provincia donde estaba Saulo? Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 22. Segunda carta a los Corintios, Segunda carta a los Corintios. No, es que no tiene 22 capítulos, tiene 13. Es... Bueno, ahorita que el Espíritu me recuerde el pasaje. Vamos a ver, 11:32 y 33. Vamos a ver, dice así. Correcto, gracias Señor. Gracias Señor. Bien, entonces aquí vamos a 2 Corintios 11:32. Dice, en Damasco, ahí donde se encontraba Saulo, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos. ¿Para qué dice ahí? Para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. De sus manos. Tú lees esto y viene a tu memoria cuántas veces Dios te ha protegido de malos
de manos malas, de momentos peligrosos, que tú veías que no había salida y venía el milagro justamente de lo alto y no pasaba nada. ¿Cuántas veces? ¿Cierto? Ven lo que hace justamente tener hermanos cerca de nosotros. Van a estar velando por ti en oración y ruego y con acción de gracias por ti y por mí. Es una gran bendición. Hay mucha gente que ni siquiera se entera que están orando por ellos y está bien. Porque lo quieres tú como corresponder con regalitos, con no ser ciertas cosas como agradeciendo que es del hombre y no de Dios. No, tú le agradeces a ese hermano orando por él nuevamente y dándole gracias a Dios porque después ha puesto corazones para ti y tu matrimonio, tu familia. Y no saben qué bendición cuando tienes un hermano incondicional en la fe que está en cualquier momento cuando tú lo necesitas. Y que te pregunta, ¿se le ofrece algo? ¿Necesita algo? Si tienes un hermano así, lo menos que puedes es corresponder justamente honrando y obedeciendo a Dios, porque es Dios en ese hermano, no es el hermano en sí, es Dios en él, es lo que ha producido justamente Dios en él y tienes que agradecerlo. Yo me imagino ese momento, no fue cualquier cosa, se pusieron de acuerdo y en peso lo cargaron y tuvieron el cuidado de que no se lastimara. Es lo que es un hermano, hace todo porque tú no te lastimes o que te lastimes lo menos posible. Que pases las circunstancias o pruebas lo menos posible para que sigas glorificando al Señor. No eran discípulos de Saulo. Es algo también sorprendente, no eran discípulos de Saulo. Todavía Saulo no tenía discípulos, estaba en ese proceso de... Entonces quiere decir que eran discípulos de Cristo, que habían sido bien enseñados por Cristo. Si ves a tu hermano padecer, ve y acércate y trata de ayudarlo. Si tu hermano ha caído en pecado, ora por él y trata de restaurarlo. Si tu hermano tiene necesidad, ve y dale. Es lo que hace justamente Cristo en nuestras vidas. Hoy Dios está hablando y le está hablando a la iglesia. Es tu familia en la fe. La pregunta sería, ¿realmente ves a tu iglesia como familia? Ayer lo decíamos en jóvenes, tus mejores amigos son justamente los que tienes al lado tuyo. Esos son tus amigos. Y tu mejor amigo tiene que salir justamente de ese grupo de jóvenes. Eran 50 jóvenes. 50 jóvenes. Con un único propósito, tener una experiencia en Cristo. Y aquí hubo testimonio ayer cuando llegamos de los invitados, fueron 16 invitados. Y los demás eran de casa. Papás llorando, agradeciendo al Señor, porque ese hijo, como el hijo pródigo, había regresado nuevamente a su casa con el Señor. Amén. ¿Saben cuánto se oró por este congreso de jóvenes? Un año completo. Y seguimos orando por jóvenes, porque eso todavía no se acaba hasta que venga Cristo. ¿Quién lo cree? Amados, si no entendemos esto como padres, ¿qué estamos haciendo como padres? Mi hijo en cualquier momento puede tomar malas decisiones, pero tiene que haber atrás alguien que esté orando por él. Alguien que lo esté animando, alentando, estorbando. Que lo pueda bajar con cuidado, como fue cuidado Pablo. Si tiene que pasar momentos difíciles tu hijo, está bien, pero quédate cerca de él, porque seguramente te va a tomar del hombro y te dice, gracias papá por estar aquí. Y aunque no conozca de Cristo, tú sigues orando por él, porque es de Cristo su poder para tocar ese corazón. Tú tienes que dar un buen ejemplo, un buen testimonio. No te canses de eso. No te canses de eso. Pastor, tengo tiempo orando y no veo nada. Sigue orando. Es una promesa. Serás salvo tú y tu casa. Simplemente tienes que reflejar a Cristo en tu vida. No se te olvide eso.
No se te olvide eso. Yo te pregunto si crees en Cristo. ¿Realmente crees en Cristo? ¿Realmente crees que es tu Salvador? ¿Crees realmente que es tu Señor? Si Dios, a través de su Hijo, dio su vida, ¿qué te detiene a ti no dársela a Él? ¿Por qué te quieres quedar con una vida que no es tuya? Quiero terminar con esto. Hablamos de un hombre perseguidor de la iglesia. Yo fui perseguidor de la iglesia porque yo no creía en Cristo como hoy creo. Y a mucha gente critiqué, a mucha gente juzgué, de mucha gente me burlaba. Y tal vez tú hiciste lo mismo. Pero que llegamos a Cristo, hoy tenemos una gran oportunidad. Tenemos un gran privilegio, hablar de Él. Y nunca más cansarlos de Él. Recuerda que tú vas a marcar una gran diferencia en el reino. Y tienes que aprender a tener visión de reino. Visión de reino, invierte en el reino. Nunca dejes de orar por la gente que no conoce a Cristo. En su tiempo lo conocerá y te vas a sentir completamente usado por el Señor. Tal vez nunca predicaste, tal vez nunca enseñaste, pero siempre oraste y te aseguraste que esas oraciones llegarán al Señor. Amén. Solo te pido que confíes en Él. Él está haciendo la obra en ti y la perfeccionará hasta la venida de Él. Pero mientras tú y yo nos seguimos enamorando, nos seguimos apasionando, seguimos aprendiendo de Él, seguimos siendo ejemplo de mucha gente, de que Él vive en nuestra vida. Amén. Debemos ser una iglesia, realmente una iglesia que marque una diferencia a los ojos de mucha gente. Es que es una iglesia muy pequeña, muy chiquita. No te equivoques. No hay ninguna iglesia pequeña ni grande, porque todos somos cuerpo de Cristo. Amén. Y al cuerpo de Cristo se le ama. Al cuerpo de Cristo se le ama y se le procura. Hoy, mañana y todos los días de tu vida. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Hoy Dios habló de un hombre perseguidor de la iglesia de Cristo. Ese hombre lo alcanzó Cristo y lo escogió para Él. Justamente lo que pasó en tu vida el día de hoy. Cristo ya te alcanzó. Cristo ya te eligió y te quiere para Él. Porque instrumento escogido eres tú para llevar su nombre. Hoy te invito para que tú lo creas. Él ya te escogió. No hay coincidencia, no existen las casualidades. Lo que sí creo es en las diosidencias. Y si el día de hoy estás acá, es porque Dios puso los ojos en ti. Le plació poner los ojos en ti. No por buena persona, no por tu inteligencia, no por tu capacidad, no por tu puesto, no por tu profesión, no por tu dinero, porque tú y yo lo necesitábamos a Él. Necesitábamos ser restaurados, necesitábamos ser limpiados y perdonados de nuestros pecados, amados. Y la única manera, la única forma de que tú y yo podamos contribuir a esa preciosa bendición que es la salvación en tu vida es entregarle tu vida a Él. Entrégasela a Él y vas a estar en las mejores manos. Vas a estar en la mejor casa, en el mejor lugar, porque Él va a tener siempre cuidado de ti para siempre, por la eternidad. Cuida lo que Dios ya te dio. Cuida a tus hijos, cuida tu matrimonio,
Cuida tu vida. Cuida a tus hijos. Cuida tu matrimonio. Cuida tu vida. Y deja que Dios la use. Deja que Dios la use. Cierra tus ojos. Padre mío, te damos gracias, Señor. Gracias porque en algún momento fuimos perseguidores de ti. Nos burlábamos, nos carcajeábamos, no tomamos en serio justamente la sangre de Cristo. Hoy, Señor, nos sentimos avergonzados. Hoy nos sentimos también felices y contentos y gozosos porque estás en nuestra vida y nosotros en ti. Rogamos que tú sigas obrando, Señor, en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Que tú sigas siendo exaltado y honrado por cada uno de nosotros. Y que realmente llevemos, Señor, el Evangelio a mucha gente que está perdida. Y que tenga esa oportunidad como la tuviste tú y yo de escuchar justamente ese Evangelio de esperanza, ese Evangelio de la gracia. Señor, hoy estamos delante de ti, Señor, para decirte gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por arroparme, Señor, en tus brazos y hacerme sentir tu presencia, Señor, en todo momento. Perdona mi infidelidad. Enséñame a ser más fiel a ti. Apasioname más y que el amor siga creciendo hacia ti cada día más hasta llegar a amarte como tú nos amas a nosotros. Derrama, Señor, de tu gloria. Derrama de tu gloria, Señor, que tu presencia se manifieste en cada vida. Te lo suplico, te lo pido, Señor, y que esta semana sea plena en ti, llena de ti, Señor. Gracias, papito mío. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.